suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregado a las órdenes religiosas el servicio de la enseñanza. Eso jamás. Yo lo siento mucho, pero esta es la verdadera defensa de la República. El poeta Antonio Machado, amigo y correligionario del presidente, escribía el prólogo para el libro de discursos de Manuel Azaña, Los españoles en guerra. Una buena enseñanza, entre otras muchas, hemos de sacar de nuestra República en estos años terribles. España, la tierra de las negligencias lamentables, ha sido también el pueblo de los aciertos insuperables. Supo elegir su presidente. Y como la grandeza de los hombres de Estado no puede medirse por la extensión de los territorios en que ejercen su elevada función, el nombre de Azaña quedará en la historia con una significación universal y como una enseñanza inolvidable. El último de los discursos de Manuel Azaña, el conocido como de las 3 P's, paz, piedad y perdón, es clarividente y diáfano de la personalidad de Azaña. Conoce muy bien la realidad internacional y sabe de las escasas posibilidades que la República tiene de ganar la guerra. Sus palabras más emotivas son para quienes luchan en los frentes. Dice Azaña: la de esos hombres que han caído embravecidos en la batalla, luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odios, ya no tienen rencor y nos envían con los destellos de su luz tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Y ahora le doy la palabra a Manuela, y luego lo que sí que queremos es que haya un diálogo entre todos vosotros, y Manuela sobre todo contestará todo lo que pueda y será, ¿vale? Pues adelante, gracias. Bueno, a ver, ¿cómo quieres que empiece? Manuela, ¿qué quieres que te cuente? Bueno, como está la... Uy, espera, això saps què passa? Que farà una mica de massa eco. Bueno, anem a veure. Vamos a ver. Es que yo tengo estas contrariedades. Como soy catalana, pues a veces se me sale el catalán y no puedo evitarlo. Pero bueno, intentaré hablar castellano. Bueno, aquí veis la escultura que he realizado. Eso ha sido un encargo de Izquierda Republicana y eso ha sido para ser entregado al Congreso de los Diputados. De momento la escultura todavía está en mi casa, entonces no sé qué está pasando. O sea, no nos ponemos todos de acuerdo y no sé qué ocurre. Bueno, yo creo que sí lo que ocurre, pero bueno, es el mundo en el que vivimos, esa España así tan compleja, ¿no? Que siempre pues tiene sorpresas, y sobre todo el gobierno. Entonces nada, pues en la cabeza el busto del señor Manuel Azaña, que he hecho con muchísimo cariño y que me ha encargado con muchísimo cariño también ese partido que fundó el propio Manuel Azaña, pues se ha quedado pues, en un proyecto acabado, pero que finalmente no está donde tiene que estar, es decir, en el Congreso. Bueno, no sé si me explico, como habéis entendido. Bueno, mira, vamos a ver. Yo de entrada, nadie puede discutir que Manuel Azaña fue una víctima del fascismo. Del fascismo, porque hay muchos tipos de fascismos. Pero bueno, el fascismo que hubo aquí en España fue un fascismo asesino, o sea, un fascismo que no tiene ningún tipo de explicación. Por mucho que ahora haya una oleada de gente que quiera darle explicación a algo que no lo tiene, ese fascismo, el único sentido que tenía era una irreverencia al sentido de la humanidad, al sentido de lo que es la caridad, y al sentido de lo que es la fraternidad, y al sentido de lo que es la libertad, que es la base de una humanidad y la base de una sociedad. Para mí el fascismo no tiene ningún tipo de justificación. Entonces sí, Manuel Azaña efectivamente fue una víctima del fascismo, nadie lo puede negar. Pero claro, hay tantas víctimas en esa guerra civil que todavía no se les ha hecho un homenaje, tantísimas,
y tantas cosas que no sabemos se han ninguneado y se han manipulado en muchos intereses, que sinceramente si supiéramos la verdad, los pelos se nos pondrían bien tiesos, más todavía de como los tenemos muchos que sabemos las cosas que ocurrieron. Bien, yo solamente viendo las imágenes de las fotografías del cadáver de Manuel Azaña en el exilio en Francia, de una persona sola, abandonada, perseguida por la Gestapo, perseguida por Franco, perseguida por la Falange española, y al final allí, solo, abandonado, ninguneado, humillado, insultado, muere en estado de coma, muere con una parálisis facial, desencajado. Solamente viendo esa imagen de ese cadáver y de muchos dibujos que se hicieron, se entiende que esa persona fue una víctima. Así como los cuadros de Goya, esos cuadros de las pinturas negras, de los caprichos, que es el claro reflejo de lo que ocurrió en la Guerra de la Independencia, de la crueldad de la Guerra de la Independencia, de un pueblo que se subleva por el coraje y el heroicismo, decir yo estoy por encima del avasallador francés. Solamente esas imágenes recuerdan ese testimonio de esa imagen, de ese cadáver injustamente ninguneado, abandonado en el exilio. Ahí entendemos ese victimismo, entendemos lo que es ser víctima de ese incongruente, de ese nefasto genocidio que fue el fascismo. Ese claro testimonio es lo que verdaderamente nos hace reflexionar, nos hace pensar lo que fue el exilio. Y además todavía la crueldad con que los franceses, supuestamente aliados nuestros de la República, trataron a Azaña. Porque Pétain, cuando estaba él muerto, ni siquiera se le dio honores de jefe de Estado. Se lo trató simplemente como un ser anónimo, como uno más exiliado. Y ni siquiera tampoco se le dejó que se enterrara con la bandera republicana. No, se lo quiso humillar poniéndole la bandera nacional. Pero ahí estuvo el embajador de México, una de las únicas ayudas que tuvo la República, en decir, no va a ser enterrado con la bandera republicana, no, pero tampoco lo va a ser con la bandera nacional, lo será con la mexicana. Y les dio una lección a todos, de humanidad, de saber estar, de corrección. Esos son las víctimas del exilio. Ese personaje, ese señor que fue el presidente de la Segunda República Española. Así acabó él, como tantos otros. Bien, nadie puede negar, nadie puede decir que se le ha ninguneado históricamente. Por eso hemos de reivindicar su memoria histórica. Nadie puede dudar, ni nadie puede discutir que no ha habido una escultura, una calle, una plaza con su nombre. Sin embargo, ¿cuántas plazas, cuántas calles, cuántos monumentos? Asesinos como Queipo de Llano, asesinos como Yagüe, asesinos como Mola, asesinos como Cabanillas, asesinos como Franco, asesinos como Sanjurjo, asesinos como Moscardó. Reflexionemos, reflexionemos. No solamente fueron 40 años de dictadura, de ninguneamiento, también fueron 35 años de una transición que nos la creímos muy democrática, pero que tampoco se hizo justicia a la memoria histórica, cuando todavía habían personajes que estaban vivos de esa guerra civil y del bando genocida. Se lo trató de pervertido sexual, se lo trató de masón, se lo trató de que había traicionado al gobierno, cuando los sublevados fueron los nacionales, cuando los traidores fueron los nacionales, cuando los que traicionaron la democracia fueron los fascistas, diciendo que en aras de la cruzada iban a salvar a España, masacrando a niños, a viejas, a gente que no eran militares,
que era gente simplemente que tenía a lo mejor ni siquiera ideas distintas a ellos. Por eso hay que hablar muy claro y hay que recordar cosas que se han ninguneado y no se han querido decir, porque es muy fácil decir, ¿para qué recordar el pasado? ¿Para qué volver a sacar las viejas heridas? Sí, hay que sacar las viejas heridas, porque solamente sacando las viejas heridas se hará justicia de algo que no se ha hecho justicia todavía. Recordemos la matanza de Badajoz. ¿Sabéis lo que fue la matanza de Badajoz? ¿Lo sabéis? Fue una gran masacre que hizo el bando nacional cuando entró a la península. Entrando todos los ejércitos de África, gracias a la Luftwaffe y gracias a los militares italianos, y entrando así los ejércitos africanos, y de esta manera, entrando esos ejércitos, poder dominar la península republicana. Y allí, los nacionales, ¿qué hicieron? Violaron a las mujeres, las abrieron en canal, a las que estaban embarazadas les sacaron los fetos. Eso, los nacionales, los cristianos, los católicos, la Santa Cruzada. Y a los hombres se les cortaba sus atributos masculinos y los lucían como trofeos de guerra. Eso los nacionales, eso el señor Yagüe, eso el señor Franco. Y de esto nadie ha hecho justicia, y de esto nadie ha hecho un homenaje. De víctimas, de pueblo llano, que solamente reivindicaba el no pasar hambre. Pero si a más, como querían escarmentar a los republicanos, los nacionales, y querían sembrar el terror, los que quedaron en la ciudad de Badajoz, los lidiaron, los torearon en la plaza de toros. Y allí, cuando se acabaron de reír de ellos y de humillarlos, los ametrallaron. Más de 4.000 civiles fueron así masacrados. Civiles quiere decir gente sin armas, civiles quiere decir inocentes, civiles quiere decir gente sin fuerza que se enfrenta con soldados con mucha metralla. Recordemos Guernica, recordemos lo que hizo la Luftwaffe, recordemos lo que hicieron los nazis alemanes, recordemos lo que hicieron los italianos. Durante 4 horas ensayaron sus grandes proezas y sus grandes maquinarias de guerra que tendrían luego que utilizarlas en la Segunda Guerra Mundial. Tenían que entretenerse con los ratoncitos españoles, con este laboratorio que representaba España, que era la guerra civil para ellos. Y entonces, durante 4 largas horas, experimentaron con la más sofisticada técnica militar que entonces había. Tiraron bombas, tiraron todo tipo de metralla y acabaron por arrasar a todo un pueblo, destruyéndolo hasta no dejar nada. Y así podríamos hablar de la columna de los 8.000, que también fueron arrasados, de civiles, no de militares. Y también podríamos hablar de los 4.000 arrasados en Málaga, no militares, civiles. Y también de los campos de exterminio, no solamente nazis, porque los que fueron al exilio, no solamente fue Manuel Azaña, sino fueron libertarios, fueron comunistas, fueron socialistas que acabaron como los judíos en los campos de exterminio y allí los quemaron en los hornos crematorios. Esa es la realidad de Franco, esa es la realidad que se ha ninguneado y que toda la memoria histórica, tanto por un bando como por otro, no se ha hecho justicia. 4.500 personas libertarias murieron en Mauthausen, 5.000 murieron en Auschwitz. ¿Cuántos españoles, simplemente por pensar de otra manera, acabaron en los hornos, convertidos en ceniza gris? Vamos a ver. Sí, Franco fue un asesino. Pero ¿qué pinta el Valle de los Caídos todavía en pie? Con un gobierno socialista, presuntamente de izquierdas. ¿Qué pinta el Valle de los Caídos?
que es una gran espada de Damocles